del Diplomado de Derecho Minero Ambiental, en el cual vamos a tratar dos aspectos específicos, pero sumamente importantes y muy graves y muy serios para la economía y para la estabilidad, tanto política como económica, financiera del Perú. Porque la minería, como les he dicho, es cerca del 10% del Producto Bruto Interno y un porcentaje muy apreciable de las exportaciones del año pasado, alrededor de 43 mil millones de dólares de los 74 mil. Y parece que va a seguir esa tendencia. Y aunque el Perú tenga muchos problemas, su capacidad exportadora sigue creciendo. Y estos 3 primeros meses del presente año han sido, sin duda alguna, muy buenos. Bien, parece que hay alguien que quiere mandarme mensajes y no logro sacarlo. Bien, señor, por favor, mi querido Johnny, entremos a la primera lámina sustantiva. ¿Qué cosa es la minería informal? Esto es algo muy importante que deben tener ustedes en cuenta. La minería informal es la que no reúne todos los requisitos legales necesarios para su operación conforme a ley, pero que una vez cumplidos puede formalizarse a través del REINFO, el Registro Integral de Formalización Minera, que vence el 30 de junio y que puede ser prorrogado por decisión del gobierno. Esto es algo que está contemplando y el gobierno hasta se hablaba de la herencia del minero informal, la herencia de los titulares del REINFO. Claro que eso puede ocurrir cuando un sujeto inscrito en el REINFO muere, ese titular de la concesión, ¿quiénes lo suceden? Sus herederos, en virtud del derecho sucesorio, que es parte del derecho peruano. Pero son situaciones excepcionales y que después me parece que ha sido negada por el ministro de Energía y Minas. Nosotros sabemos entonces que la ley ha prorrogado el plazo. Pero, ¿cuál es el plazo que hasta el 30 de junio y que puede durar hasta el 31 de diciembre de este año? Y parece que el ministro de Energía y Minas ha dicho que ya no quiere dar ninguna otra prórroga adicional. Entonces, minería informal es la que no reúne todos los requisitos necesarios para su operación. Pero hay algo que sí debemos tener en cuenta. En mi opinión, y esto es una opinión personal mía, porque no está dicho así tan expresamente en la ley, la minería informal se refiere a los pequeños productores mineros y a los mineros artesanales, que ya sabemos que en minería metálica tienen determinados topes. Por lo pronto, los pequeños mineros no pueden tener más de 2.000 hectáreas entre petitorios y concesiones, y los mineros artesanales más de 1.000, y además la capacidad productiva, técnica productiva, en lo que se refiere a minería metálica de los mineros informales, de los mineros artesanales, no puede exceder de 350 toneladas métricas diarias. En lo que se refiere a minería metálica, hay otra norma para la minería no metálica, pero no quiero entrar en ese aspecto. En cuanto a los mineros artesanales, la capacidad productiva permitida para que sean considerados artesanales en minería metálica es 25 toneladas métricas diarias. Y un tope de 1.000 hectáreas entre petitorios y concesión. Entonces, cabría hacerse la siguiente pregunta. ¿Algún minero que exceda de esos límites podría
pretender ser considerado minero informal y acogerse al reinfo. En mi opinión, eso no es posible porque sería una burla a la ley. Yo creo que la minería informal fue el procedimiento diseñado por el gobierno para formalizar a los pequeños productores mineros y a los mineros artesanales que no se encuentran bajo la jurisdicción y competencia directa de la Dirección General de Minería, que es un órgano del Ministerio de Energía y Minas, sino bajo la competencia de los respectivos gobiernos regionales donde se desarrolla esa actividad. Yo tengo entendido que estas dos competencias han creado una serie de problemas prácticos y muchas veces los gobiernos regionales no quieren pronunciarse si es que no tienen un apoyo específico o una sugerencia específica o una dirección específica del gobierno central, en este caso representado por el gobierno, por el Ministerio de Minas. Ahora bien, para ser minero informal hay un requisito sine qua non. Hay que tener la concesión minera o un derecho sobre la concesión minera, un derecho contractual dentro de los diversos contratos que hemos visto, cesión, exploración y explotación, riesgo compartido. La cesión es el equivalente al arrendamiento. Entonces, no pueden haber mineros informales sin concesión. Y si no tienen una concesión directamente, por lo menos deben tener un contrato vigente sobre esa concesión, en cualquiera de las formas que les he dicho, que además, conforme a la normatividad minera, tiene que celebrarse por escritura pública e inscribirse en las concesiones mineras que son materia del contrato. Esto quizás no está dicho por la ley con la claridad con la simplicidad y claridad que yo les acabo de decir, pero esa es la realidad legal. Concesión o contrato sobre ella. Para concesión, escritura pública entre las partes e inscripción ahora ya no es el registro público de minería, es en los registros públicos en general, en el acápite correspondiente a la actividad minera, en la sección correspondiente a la actividad minera. Que no sé exactamente qué nombre tiene, quizás sea registro de concesiones y derechos mineros, pero tiene el contrato que estar inscrita en el asiento y en la partida correspondiente a la concesión minera que es materia de esta minería informal. Ese es un requisito esencial. Y obviamente, la concesión minera tiene que estar en vigencia. Tiene que estar en vigencia primero con el pago del derecho de vigencia, que en este caso para los pequeños mineros artesanales es $1 por año por hectárea y 50 centavos de dólar por año por hectárea. Y no se deben dejar de pagar 2 años. Y además hay que pagar la penalidad correspondiente cuando las concesiones no son puestas en producción. Y aquí la ley tiene un sistema un poco complicado por los sucesivos cambios. Y hay en realidad dos sistemas. Las concesiones otorgadas hasta el año, si mal no recuerdo, creo que es el año 2008, que tienen en la práctica un plazo de 30 años para subsistir sin producir, pagando el derecho de vigencia y la penalidad, y además la penalidad respectiva. Y otro plazo
para las concesiones, otro plazo para las concesiones de los pequeños, de otro plazo para las concesiones de los pequeños productores mineros. O sea que tienen que tener una concesión. El otro plazo al que me refiero es aquellas concesiones otorgadas después del año 2008, que sí tienen un plazo de 30 años. Primeros 10 años sin producción pueden hacer estudios y comenzar a producir a partir de los 10 años contados desde el año siguiente del otorgamiento de la concesión. Y eso se divide en periodos de 5 años, de 11 a 15, de 15, de 16 a 20 y de 21 a 30, y donde se van aumentando las penalidades. No voy a entrar en la forma de cómo se calculan las penalidades, porque es complicada y confundiría a todo el mundo. Pero la concesión entonces, las concesiones otorgadas a partir después a partir del año 2009, tienen 30 años para comenzar a producir. 10 años libres para hacer estudios e inversiones y comenzar a producir a partir del año 11. Y hasta el año 30, pagar las penalidades correspondientes. Si al año 30 no alcanza la producción, venta, que está determinada para la concesión, de acuerdo al tipo de concesión, entonces esa concesión queda incursa en la causal de caducidad. Esa es la normatividad vigente. 30 años para las concesiones otorgadas hasta el 2008, 18, 28, 38, el 1 de enero del año 2039 caduca, y 30 años a partir de las concesiones otorgadas a partir del año 2009. No entran en producción, a pesar de que hayan pagado el derecho de vigencia y la penalidad. La concesión se extingue por la causal de caducidad. Yo les ruego que tengan eso en cuenta. Bien, siguiente lápiz. Minería ilegal es otra situación totalmente. La minería ilegal es la actividad minera ejercida por persona natural o jurídica que la realiza sin contar con la autorización administrativa competente o que no se encuentra dentro del proceso de formalización de minería integral impulsado por el Estado, o sea, que no se encuentra en el REINFO. Y además, y esto es de acuerdo a un decreto legislativo 1451, que es, me parece, el año 14, 15 o 16, del año 2014, 15 o 16, que ya tiene 10 años, que reitera un concepto anterior, y es de que es minería ilegal toda aquella que se realiza en zonas prohibidas. ¿Y cuáles son las zonas prohibidas? Bueno, las áreas naturales protegidas de uso indirecto. Parques nacionales, santuarios históricos. Y las zonas de amortiguamiento determinadas para esas extensiones. Entonces, la minería realizada en esas zonas es necesariamente ilegal. Pero obviamente también es ilegal cualquier extracción minera que se haga por cualquier persona en área prohibida o incluso permitida, que no cuente con concesión, que se haga a la prepotencia, a la prepotencia, a lo bruto. Entonces, la concesión es el requisito fundamental. Y les he dicho muchas veces, y se lo reitero, y les ruego que lo tengan presente, que es un requisito indispensable, pero insuficiente. Entonces, la minería ilegal
es toda aquella realizada en áreas prohibidas y que por esa razón no tiene concesión, o incluso realizada en áreas permitidas, pero que carece de concesión. Ahora bien, hay un aspecto adicional que debemos tener en cuenta y pasemos a la lámina siguiente. Pasemos a la lámina siguiente. Equipos y maquinarias prohibidas. Esta era una disposición expresa que estaba en vigencia antes del decreto legislativo 1451 y que simplemente no es que se ha derogado genéricamente, pero el decreto legislativo no hace mención. Dicho sea paso, sobre la vigencia de ese dispositivo, hay que tomar en cuenta que ese dispositivo aparentemente se dio hace poco, el 16 de septiembre del año 2018. De ser ese el caso, entonces es un dispositivo relativamente reciente que tendría cerca de 7 años. Entonces, antes se consideraba minería ilegal y yo creo que debe seguirse considerando por diversas consideraciones. Es toda aquella realizada por pequeños mineros y mineros artesanales que exceden, que tienen equipos que exceden de la capacidad requerida para sus límites de producción. 350 toneladas métricas diarias, pequeña minería, en el área metálica, en el ámbito metálico, y 25 toneladas métricas diarias en el ámbito metálico de los pequeños productores mineros. Esto es algo que ustedes deben tener en cuenta. Pero hay un aspecto adicional. Pasemos a la siguiente lámina, que es la siguiente lámina, por favor, que son las sustancias prohibidas. Tenemos mineros informales o mineros ilegales en áreas prohibidas o sin concesión o que invaden las concesiones. El realizar minería sin concesión o invadir concesiones de otros titulares, en mi opinión, es algo que está específico, que es una usurpación. Y esa usurpación es un delito. Claro, ahí entramos en el delito, en el terreno penal, y eso tiene que ser denunciado por el procurador general, por los procuradores públicos a cargo, él o los procuradores públicos a cargo de Energía y Minas, denunciando esa situación. Pero esto es algo que definitivamente debemos tener en cuenta, porque si no lo tenemos en cuenta, estamos de alguna forma socapando y creando una situación contraria a la realidad jurídica. Pero además de eso, el mercurio, la minería ilegal y quizás la minería informal, y hasta la minería que no sea informal, sino la plena minería, que tenga todos sus requisitos, no pueden utilizar determinadas sustancias tóxicas. La más tóxica de todas estas situaciones, de todas estas actividades, es el mercurio. Y lo digo ¿por qué? Porque la minería ilegal se desarrolla principalmente en la minería aurífera por las altas cotizaciones del oro, $1.500 la onza, y que ha llegado incluso superado $4.000 la onza, aunque eso ha retrocedido. Entonces, el gran incentivo para la minería ilegal, el gran incentivo para la minería en general, pero el gran incentivo para la minería ilegal son las altísimas cotizaciones del oro. Y hay personas, pues, inescrupulosas que se valen de cualquier método. Hay algo que no deben utilizar. Lo repito y lo reitero enérgicamente y les ruego que lo asimilen con esa misma energía.
no se puede utilizar mercurio, porque eso envenena los ríos, envenena digamos, a toda la fauna en general, a los peces de los ríos, envenena las plantas, envenena el ambiente y, lógicamente, envenena a las personas. Entonces, el mercurio es una sustancia prohibida, pero no es la única sustancia prohibida. Pueden haber otras, pero yo me refiero a eso específicamente. Ahora, existe alguna que otra, o una principalmente, no quiero mencionar nombres, que utiliza el cianuro y se utiliza para el beneficio de los concentrados que contienen metales auríferos, que contienen un contenido metálico aurífero. Hay que yo conozca, porque lo he visto con mis propios ojos hace algún tiempo y creo que se sigue desarrollando. Hay una empresa que utiliza el cianuro. Ahora, ellos lo utilizan con todas las precauciones posibles. Entonces, tienen unas zonas en donde por encima de la tierra ponen unas, digamos, capas o ponen unos materiales, algo que ellos llaman beds, me parece, de materiales plásticos, capas de materiales plásticos de una determinada calidad y de un determinado espesor y obviamente de un determinado tamaño, en el cual se depositan estos minerales con contenidos, estos concentrados o minerales con contenidos auríferos, y estos minerales son tratados para producir un mineral, un concentrado de mayor contenido aurífero que ya puede ser fundido en o refinado, puede ser tratado en plantas de oro, en el que ese mineral es bañado, recibe el impacto del líquido del cianuro. Y eso produce una reacción química en ese mineral, en virtud de la cual se obtiene un mineral concentrado o un mineral casi metálico, dependiendo de las circunstancias y dependiendo de la técnica empleada y dependiendo de la calidad del mineral aurífero tratado. Pero se supone que en ese caso específico, y me refiero básicamente a una empresa cuyo nombre no quiero decir, quieren estas grandes capas de plástico que se sobrepone al terreno de una determinada extensión, de un determinado ancho y de una determinada consistencia que impide, por lo menos así lo dice, y hasta ahora no ha salido una denuncia que diga lo contrario, que yo sepa, que impide que el cianuro pase al suelo y al subsuelo, envenenando esas zonas. Eso ocurre concretamente con una empresa. Yo no he escuchado en todos los años que esa empresa viene funcionando que haya habido un aviso, un denuncio, no en el sentido de solicitar un petitorio, sino un denuncio periodístico, un denuncio penal, de que se haya producido derrames de cianuro que contaminen el suelo o que dañen a las personas que tratan esos minerales, porque lógicamente hay personal que tiene que estar prevenido de la vestimenta y de la cascos, guantes, overoles, en fin, de la vestimenta necesaria para protegerse del cianuro. Y además, hasta donde yo sepa, la utilización del cianuro sobre esos minerales de contenido aurífero no origina problemas en el aire, en la atmósfera. Entonces, este es un sistema de beneficio del mineral aurífero que hasta el momento, en los últimos 10 a 20 años, desde que esta mina en particular viene operando, que es la primera mina aurífera del Perú, dicho sea de paso, no tiene problemas de carácter ambiental, ni tampoco tiene problemas específicos en cuanto a la salud y la integridad física de los trabajadores de esta mina. Ustedes saben que en zonas mineras
no pueden entrar personas extrañas, de manera que son zonas totalmente rodeadas en las que solo trabajan, solo están presentes los trabajadores autorizados de la empresa, que además, para trabajar en estas circunstancias, evidentemente requieren de un entrenamiento muy especial. Muy bien, entonces también tenemos la minería, las sustancias prohibidas. O sea que minería ilegal es aquella que se realiza en zonas prohibidas o aquella que se realiza en zonas permitidas sin concesión o cuando invaden. La invasión a un título ajeno es minería ilegal, aparte de ser usurpación, aparte de ser una actividad delictiva conforme a las normas actualizadas del Código Penal, los artículos 307A, B, C, D, F, y son varios más, y conforme a la circunstancia de que esto puede dañar la salud de las personas, la salud, el ambiente, y eso corresponde a la atmósfera, corresponde a la vegetación, corresponde al agua y corresponde, por cierto, a los seres humanos que están expuestos a estos productos prohibidos. Bien, entonces, eso es algo fundamental que yo les ruego que se lo graben en la cabeza. Adelante, próxima. ¿Cuáles son los efectos ambientales de la minería ilegal? Bueno, son variadísimos, pero hay un efecto ambiental que es indiscutible y que ha sido publicitado en todos los medios de comunicación, en todos los periódicos. Lo ven ustedes en la fotografía que está en la presente lámina, al lado de zonas verdes. Y eso se ve en las zonas al norte de la región departamento de Puno y también en ciertas zonas de la región departamento de Madre de Dios, que son zonas colindantes, con el agravante en la zona de Ananea, que ya lo he dicho antes, de que se contaminan los ríos que desembocan en el lago Titicaca, y entonces se contamina el lago Titicaca, y el lago Titicaca es un lago binacional en el cual el Perú comparte la soberanía con el Estado plurinacional de Bolivia, lo cual nos podría llevar a tener eventualmente, si se produce alguna contaminación, algún reclamo diplomático de nuestro vecino boliviano. Entonces eso hay que tener en cuenta. Pero otro de los peores efectos de la minería ilegal es la desertificación. Lo repito, la desertificación de la Amazonía. La costa peruana es un desierto interrumpido por valles cada 50, 70 o 100 kilómetros, irrigados por ríos que vienen de la sierra y que se alimentan de las lluvias en la sierra, en la época de lluvias, y también se alimentan de los deshielos de los nevados tropicales. La Amazonía es una zona de exuberante vegetación, es un gran bosque que viene siendo utilizado para muchos fines, entre ellos la tala de los árboles, que también puede contribuir a la desertificación de la Amazonía y también a que se malogre su ámbito, a que se malogre ambientalmente, pero rivaliza en efectos perjudiciales, si queremos hacerlo en palabras simples, rivaliza en maldad con la minería ilegal, que convierte un desierto, lo que antes era un bosque.
Y ese bosque tiene poblaciones nativas, aparte de las poblaciones nativas indígenas que corresponden a las tribus anteriores al periodo de la conquista y que tienen una vida especial y una cultura especial y que viven en forma muy rudimentaria, aunque eso yo creo que va a ir desapareciendo gradualmente por la inevitable comunidades nativas con el resto de la sociedad peruana y con las autoridades peruanas. O sea que ese tema de comunidades nativas que son defendidas y protegidas por el convenio 169 de la OIT, en algún momento próximo, yo creo que va a dejar de tener sentido, porque esas comunidades nativas van a dejar de estar aisladas, podrán conservar sus costumbres, sus hábitos, su cultura, pero se van a compenetrar y de alguna forma se van a mezclar o se van a asimilar a la cultura occidental reinante, con todos sus defectos habidos y por haber, pero la cultura occidental reinante en el resto del país. O sea que yo creo que el convenio 169 va a llegar a un momento en que ya no va a tener tribus a las cuales proteger, porque esas tribus, por razón del avance de la historia y el avance económico y el avance técnico, tecnológico y el avance agrícola, el avance minero, el avance en cualquiera de sus aspectos, se van a integrar con el resto del país. Entonces ese convenio 169 llegará un momento, no sé cuándo, no puedo establecer profecías, no puedo establecer plazos, que quizás dejará de tener un objeto específico. Pero hay algo que yo quiero que ustedes tomen en cuenta. La minería ilegal es un flagelo, no solo por sus aspectos ambientales, no solo porque constituye un delito de usurpación, no solo porque invade concesiones mineras ajenas y genera los problemas de luchas, de violencia y de muertes que hemos visto en el distrito y la provincia de Patasco. Yo hablé de la provincia, alguien de ustedes me dijo que, alguien creo que de la compañía minera Poderosa, me dijo, no, esos problemas ocurren específicamente dentro del distrito de Patasco. Bueno, puede que así sea. Yo no he estado en Patas, yo no estoy en condiciones de contradecir ni de refutar esa afirmación. Más bien, lo que dice ese participante que me parece que trabaja o está vinculado a la compañía minera Poderosa, es de que esos efectos penales, esos efectos delictivos, esos efectos que trastornan, perjudican y de alguna forma perturban la vida tranquila y ordinaria de esa zona. Entonces estaría referido al distrito de Patas. ¿Será así? Ojalá que sea así. Pero también hay minería ilegal en muchas otras partes del Perú, particularmente Madre de Dios, particularmente Puno y otras zonas del país, y en los periódicos, en el comercio y en muchos otros, estamos viendo noticias de que los mineros informales, no los llaman ilegales, los mineros informales, pero dentro de esos mineros informales pueden haber muchos mineros ilegales que visitan con mucha frecuencia, no solo al Ministerio de Energía y Minas para presionar o tratar de obtener algunos beneficios, sino además visitan y presionan al Congreso de la República, en particular a aquellos congresistas elegidos en los distritos electorales donde estas personas desarrollan sus actividades de minería, bueno, digamos, informal o de, y a que es más peor, la minería ilegal. O sea, el principal efecto destructivo de la minería ilegal es la destrucción del ambiente, la desertificación. Y eso puede ser
remediado, quizás. Pero esa remediación requiere un esfuerzo financiero, un esfuerzo técnico, un esfuerzo económico, un esfuerzo científico, un esfuerzo integral del Estado peruano. Y el Estado peruano, en lo que se refiere a estos aspectos de remediación ambiental, solo tiene una pequeña empresa, que ya les he mencionado su nombre, Activos Mineros SAC, Sociedad Anónima Cerrada. Entonces, Activos Mineros SAC es una pequeña empresa que está destinada muchas veces para la privatización de lo que pueda quedar de empresas mineras estatales, con sus pocos recursos financieros, estén encargada de remediar pasivos ambientales. Yo me hago la siguiente pregunta y yo les digo a ustedes, una entidad tan pequeña y desconocida, no sé si ustedes han oído hablar de AMSAC, Activos Mineros SAC, ha tenido una ligera publicidad, ligeras menciones en la prensa. No sé si esa pequeña entidad tenga la capacidad suficiente para remediar pasivos ambientales, que es la misión que se le ha encomendado. Entonces yo creo, y este es mi punto de vista, y me pueden citar si quieren, que el Ministerio de Energía y Minas, a través del viceministro de Minas, a través del ministro y del viceministro de Minas, y a través de la autoridad competente de la Dirección General de Minería y todas sus reparticiones, y el Ministerio del Ambiente, que es la actividad competente para todos los aspectos ambientales, para prevenir y remediar los pasivos ambientales, para prevenirnos conforme a la OEFA y remediarlos de acuerdo a su propia estructura administrativa o la que necesiten. Entonces yo creo que debe haber una acción conjunta, y lo repito y lo digo, acción conjunta del Ministerio del Ambiente, que es la primera autoridad ambiental, y del Ministerio de Energía y Minas. Y eso es algo que el gobierno lo debe tener en cuenta. Y eso es algo que el presidente del Consejo de Ministros debe decir al Congreso cuando exponga el programa del gobierno, el programa del gobierno, a fin de obtener la, digamos, al fin de obtener la aprobación, a fin de obtener, digamos, el visto bueno del Congreso, a fin de que no sea, en términos prácticos, a fin de que sea reafirmado en ese puesto y no sea objeto de una denegatoria de confianza. Entonces, eso es algo fundamental. ¿Lo está haciendo el gobierno? No lo sé, pero lo debe hacer. Porque el gobierno, desgraciadamente, desgraciadamente porque estos pasivos no son hechos por el gobierno, pero el gobierno, como la entidad representativa y que ejerce autoridad en el Perú y que tiene los medios para hacerlo, a través de AMSAC o de cualquier otra entidad, sea del Ministerio de Energía y Minas, sea del Ministerio del Ambiente, tiene que realizar esta actividad de remediación para que esas zonas devastadas por la minería ilegal aurífera recuperen su anterior condición ambiental. Ahora, ¿qué me dicen? Y el otro efecto es económico, porque producen oro y el Estado peruano no percibe un centavo de eso. Otros efectos nocivos, la lámina siguiente. Por favor, la lámina siguiente, Johnny. ¿Qué pasa, Johnny? ¿Qué pasa? La lámina siguiente, por favor. Otros efectos nocivos. Johnny, efectos económicos. Ya sabemos cuáles son los efectos económicos. No se percibe un centavo y se daña el ambiente. Eso de que no se percibe un centavo es algo muy importante,
porque en recientes entrevistas periodísticas y en recientes titulares del Comercio, hará una semana o 10 días, se ha dicho que la minería ilegal aurífera genera la exportación ilegal de productos auríferos del orden de los 2.500 millones de dólares. Y algunos hasta mencionan 5.000 millones de dólares. No sabemos qué cantidad puede ser, pero yo diría que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que es la entidad productiva competente en lo que se refiere a las empresas privadas productivas, ha estimado en una suma no menor de 2.500 millones de dólares, que puede ser superior. O sea que es una suma de gran consideración, es una suma que se acerca a los resultados de la exportación legal aurífera, y es una suma que proviene de una actividad dañina para el ambiente y que no reditúa un centavo partido por la mitad para el Estado peruano, en consecuencia para la nación peruana y para todo el pueblo del Perú. Bien, ¿cuáles son los otros efectos nocivos? Malas condiciones laborales, porque a los mineros ilegales pues no son supervisados y pueden pagar de menos y no dar las facilidades necesarias, no dar un campamento, no dar las facilidades de vivienda, de higiene para los trabajadores y no dar ninguna facilidad para la familia de los trabajadores, y efectos colaterales pésimos, como la trata. Y la trata no es otra cosa, y digamos la cosa por su nombre. La llamada trata es la explotación de mujeres, quizás de hombres, para los fines de la prostitución. O sea, la prostitución obligada de un sector de la población. Que eso está, ese caldo de cultivo, esa mazamorra o esa sopa infecta, tiene esos efectos. Y también, y lo que es más terrible aún, la explotación de los menores de edad, o sea, los menores de 18 años. Esas son las peores condiciones, o sea que genera malas condiciones o pésimas condiciones o condiciones adversas, en cuanto a que el Estado no se exporta 2.500 millones de dólares o 5.000 millones de dólares, o la suma que se calcula, sin ningún rédito para el Estado, sin ningún beneficio para la región o para la localidad, además de los malos, de los daños ambientales y pésimas condiciones laborales en todo sentido, en salario, en vivienda, en higiene y prostitución y explotación de menores. Señores, esto es una tragedia, pero no se trata de llorar y de lamentarse, se trata de actuar. Y entonces, en mi opinión, el gobierno debe actuar con fuerza y energía. Entonces, pasemos a la lámina siguiente, por favor. ¿Qué hacer con la minería ilegal? Y yo les digo, respecto de la minería ilegal, solo hay una opción. Esto no es el reinfo y la posibilidad de que los mineros informales con concesión o con contratos sobre concesión presenten, según su categoría, un estudio de impacto ambiental semidetallado para, digamos, los pequeños mineros, o una declaración de impacto ambiental para los mineros artesanales. No. Esto, y que sea revisada y aprobada y supervisada. Esto es para la minería informal. Pero aquí nos estamos refiriendo a la minería ilegal. Entonces, desgraciadamente, solo cabe una opción. Y esa opción consiste
en el uso de la fuerza, y lo cual a su vez puede originar violencia, gran violencia en las zonas afectadas. Y esto puede hacer tambalear, si no al gobierno, por lo menos al gabinete de turno. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que detrás de la minería informal, muchas veces, desgraciadamente, pueden haber personas poderosas en el ámbito político que de una u otra forma quizás traten de rebajar los requisitos legales mínimos o traten de rebajar los requisitos técnicos o traten de dar una suerte de amnistía, entre comillas, para incorporar a aquellas personas que usurpan el territorio del Estado y realizan esa minería ilegal. ¿Por qué? Porque debido a las altas cotizaciones del oro y el hecho geológico fundamental, que el Perú es un país que tiene una geología aurífera, la tiene desde tiempo inmemorial, no nos debemos olvidar que la conquista del Perú en el siglo XVI por Francisco Pizarro y sus acompañantes, 200, 300, llevaron a cabo la conquista del Perú entre 1525 y 1535, atraídos por esa sed terrible de oro, que es una sed que consume al ser humano y que puede hacerlo capaz de cometer los peores atropellos, las peores tropelías, los peores delitos. Entonces aquí hay que cercar, erradicar, y eso puede originar violencia. Y los gobiernos obviamente no quieren violencia, porque eso altera la estabilidad política del Perú, particularmente en el actual gobierno, que es un gobierno de salida, que solo tiene algo así como 14 meses más de existencia, hasta que se realicen y todavía en época electoral o preelectoral, hasta que se realicen las próximas elecciones generales para presidencia, para presidente y los dos vicepresidentes, para la renovación del Congreso en lo que se refiere a la Cámara Baja, o sea, la Cámara de Diputados, y para la elección del Senado, que es una Cámara que se ha vuelto a restablecer a partir del 28 de julio del año 2026. O sea que esta es una situación legal, ambiental, tecnológica, económica, financiera, compleja, que afecta al gobierno actual por los 14 meses que le quedan de administración y que definitivamente va a afectar a las candidaturas que se presenten y va a afectar al presidente elegido y va a afectar, por cierto, a todas las bancadas parlamentarias que sean elegidos en el mes de abril próximo, de acuerdo a las normas electorales vigentes. Con lo cual, señores, yo termino mi curso y espero haberles dado conceptos fundamentales, conceptos esenciales, conceptos que no son de detalle, porque el detalle tiene que ser tratado ya en cuestiones mucho más específicas. Y lo que yo he querido darles en este diplomado de 8 sesiones son conceptos esenciales fundamentales que les pueden servir a ustedes para profundizarlos más adelante, estudiando las normas legales, el texto único ordenado de la Ley General de Minería, texto Decreto Supremo 014-92-EM, y toda su extensa reglamentación, y que estudien ustedes también, si está a su alcance, las normas académicas, entre las cuales, obviamente, les recomiendo esta, que es relativamente reciente. La última edición es del año 2019,
pero que un editor ha fallecido y no sé dónde podrán conseguirla, pero también existen otros libros de derecho minero y de derecho ambiental. De manera que ustedes con el estudio y la investigación podrán profundizar y ampliar sus conocimientos en un tema que es absolutamente vital para el destino económico, político, social del Perú, no solo este año, los próximos 5 años, sino las próximas décadas y quizás las que vengan después. Muchas gracias y hasta luego. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacerme. Veo a la gente muy callada. Con el silencio y la timidez no se va a ninguna parte. Espero que me estén escuchando. Profesor, yo tengo una pregunta para hacerle. ¿Quién tiene una pregunta? Alicia Solari. Ah, usted siempre tiene preguntas. Adelante. Sí, a mí me gustaría que nos explicara un poco sobre el contexto de Reinfo, dada su experiencia, cómo ve esto desde el punto de vista yo político. le voy a dar muy pocas palabras. El Reinfo fue una medida política para lograr la formalización de un gran sector de mineros que estaban casi fuera de la ley, pero que tenían unos requisitos mínimos. Concesión. Y trabajaban concesión y que trabajaban en una forma que podía ser corregida. Pero el Reinfo no es para la minería ilegal. Si se extiende el Reinfo a la minería ilegal, se estaría contradiciendo sus propósitos y verdaderamente haciendo un daño quizás irreparable al ambiente. Yo, señora Solari, le voy a decir que este es un curso, un diplomado de aspectos esenciales. No es un diplomado del Reinfo. Eso quizás se podrá dar más adelante, pero serían ya cosas muy técnicas, muy específicas, que no ha sido el propósito de este curso. Y uno que puedo decirles es que el Reinfo es para los pequeños mineros y los mineros artesanales. No es para la minería ilegal. Y los pequeños mineros y los mineros artesanales están sujetos a la autoridad de las direcciones regionales de energía y mina de cada región, departamento. Pero también tiene que intervenir activa y enérgicamente, dinámicamente, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas. Y en muchos casos, debido a las situaciones de violencia que se han producido y que estoy seguro que si se trata de erradicar a la minería ilegal, se van a volver a producir. Sin duda va a tener que intervenir el Ministerio del Interior a través de operativos policiales y quizás hasta el Ministerio de Defensa, como está ocurriendo en La Libertad en la provincia de Pastaza, si se producen alteraciones demasiado graves en el orden público que puedan comprometer de alguna forma la estabilidad y la soberanía nacional. Eso es lo que le puedo decir, señora Solari, pero no me pida que en breves minutos dé un curso de materias mucho más detalladas que no son parte del programa y del sílabus de este curso. Eso es lo que le puedo decir con la mejor buena voluntad, señora Alicia Solari, María Alicia Solari Caetano. Le agradezco, profesor, solo que como es un tema justamente que hay una línea muy delgada entre la minería ilegal e irregular o no formalizada y que es el punto de quiebre en la discusión hoy de Reinfo y solamente abonar a su tema de medio ambiente de que hay otros delitos que preocupan conexos al tema de la minería ilegal. Bueno, hay algo que yo le quiero decir y se los digo a todos. La minería informal en el Reinfo
tiene, por lo menos, tiene muchos requisitos, ¿no? Porque se ha complicado un poco. Pero requiere dos cosas: concesión o derechos contractuales sobre la concesión. Y además, según la categoría, pequeño minero o minero artesanal, estudio de impacto ambiental semidetallado. Y eso lo tiene que preparar profesionales de la minería, inscritos en el Ministerio de Energía y Minas, inscritos en el Ministerio del Ambiente. Eso es evidente. Y la minería ilegal, no hay solución ni varita mágica, porque la minería ilegal se tiene que parar y tiene que ser erradicada. Y me temo, lo repito, que eso puede ocasionar violencia generada por todos los mineros ilegales que estarían perdiendo un pingüe negocio, un lucrativo negocio a costa del ambiente y del territorio y de la seguridad interna y hasta quizás externa de la República del Perú. Eso puedo decirle, señora Solari. Sumado a la trata de personas, que es el tema que yo veo vinculado a la minería ilegal, ¿no? Perdón, no le entiendo bien. ¿Qué me quiere decir? Sumado al delito de trata de personas, que es otro de los flagelos sí, claro, vinculados a la minería ilegal, doctor. Por cierto, usted tiene la razón, pero en este seminario no estoy dictando un curso de derecho penal, ¿no? Pero hay trata de personas, indiscutiblemente es una figura delictiva. Pero yo lo menciono de manera somera porque no es materia de este seminario. Señora Solari, trato de ser exhaustivo, pero no tengo la condición de mago. Lo comprendo y le agradezco, doctor, su paciencia y su buena docencia, pero simplemente fue un aporte para poder tomar la dimensión cuando se habla de seguridad y de cosas, de los delitos medioambientales, cómo nos abarca. Sí, pero eso implica un mayor estudio y otro curso. Lo podría pensar, implica otro curso. Pero en este curso, en este diplomado, yo no lo puedo dar. Pero este seminario de Derecho Minero Ambiental, lo que les he dado a ustedes, y espero que lo hayan entendido, lo hayan aprendido, estoy seguro de eso, tengo la esperanza, son conceptos y líneas básicas fundamentales, que además ustedes, por su propio estudio, por su propia actividad profesional o laboral, podrán incrementar y quizás darme también información a mí valiosísima que enriquezca cualquier curso que en el futuro pueda estar dando. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces declaro clausurado este breve diplomado de 8 sesiones. El señor, he visto algo de la señora Erika Moyano, no está diciendo nada. Bueno, ¿quiere usted decir algo, señora Moyano? No, profesor, todo está muy claro, todo está bien entendible. Bueno, me alegro que todo esté claro. Me alegro la inquietud, me alegro de la inquietud de la señora María Alicia Solari Caetano. Pero, desgraciadamente, en 8 sesiones no puedo arreglar el mundo, sobre todo cuando yo soy si se quiere, un político retirado, lejos del poder. Muy buenas noches y un feliz fin de semana. Muchas gracias, doctor. Y la mejor suerte para todos y cada uno de ustedes en sus respectivas actividades. Muchas gracias. Doctor Muchas Martín, gracias, doctor. Muchísimas gracias por la enseñanza en el curso. Le agradezco. Hasta pronto. Gracias a usted. Yo más bien sí Muchas gracias, profesor. El agradecimiento es mío por haber tenido la paciencia de escucharme.
Usted ya no es político.